Había gente que cree que la máxima de prepararse como los viejos generales para la guerra anterior sigue siendo válido en una circunstancia en la cual lamentablemente la guerra arrancó sin que algunos se dieran cuenta. El socialismo del siglo XXI clama cuando se encuentra al acecho del poder por la violencia como partera de la historia, como la rebelión necesaria para reventar el Estado burgués. Cuando llegan al poder, la violencia es el arma de los que no tienen la razón, los pacíficos son ellos y las acciones en contra de sus opositores son defensa frente al fascismo, frente a la ultraderecha, frente al bando apátrida. Lo que ha hecho Daniel Noboa en Ecuador es lo correcto. Daniel Noboa ha hecho lo que correspondía hacer frente al acecho que la criminalidad internacional disfrazada de socialismo del siglo XXI está haciendo en el territorio de su país. Daniel Noboa tenía que arremeter en contra del socialismo del siglo XXI que le ha incendiado las calles al Ecuador durante años, derrocando ya prácticamente a un presidente, que era el presidente Lasso, y convirtiendo la campaña electoral a través de la cual Noboa llegó a la presidencia en una verdadera degollina de candidatos donde hubo muertos, heridos, atentados y todo lo demás. Después que hacen lo que hacen, sobre todo los carteles mexicanos con presencia en la zona, resulta ser que ahora el malo es Noboa. La guerra que está librando el socialismo del siglo XXI contra la democracia y contra la libertad no respeta fronteras ni respeta legalidades. Utilizan las leyes, los tratados, los acuerdos, las convenciones a su medida para librar una guerra que no es convencional. Como la guerra no es convencional, como ellos no respetan los principios internacionales que dicen defender cuando les conviene, pues amigas y amigos, ha llegado el momento de librar esta guerra en el mismo terreno. Si se esconden en las embajadas, hay que sacarlos a rastras de las embajadas. Si se disfrazan de asilados políticos, nos importa un bledo. Hay que buscar a todos los miembros del socialismo del siglo XXI en los escondrijos donde se metan, sacarlos a rastras y llevarlos ante la justicia. Si la guerra es no convencional y ellos la libran en el terreno de la guerra sucia, pues amigos, ha llegado el momento de hacer lo que corresponde. Y Daniel Noboa ha dado el primer paso. De eso vamos a hablar hoy en este programa número 822 de Fuera de Orden, lunes 8 de abril del año 2024. Noboa se la juega. AMLO, no te pongas a llorar. Fuera de Orden es presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. AMBS Servicios, en Estados Unidos, el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Webfi.net te convierte en propietario de tu sitio web para siempre con un solo pago. Eternity es previsión funeraria, acortando distancias en los momentos difíciles. Daniel Lara Faría. Lara, Daniel Lara Faría. Lara Faría. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera. Ustedes criminales de la izquierda, donde quiera que se encuentren, con ustedes es.
no los perderemos de vista. Gracias por estar de vuelta a su canal YouTube favorito de actualidad política de Hispanoamérica, de Venezuela y del mundo en tu idioma español. Para nosotros es un verdadero placer y más que un placer, un honor saber que te encuentras de ese lado de la pantalla, siendo copartícipes de una nueva jornada de lucha por la información libre, la opinión transparente, siempre aquí en tu canal Daniel Lara Farías Presenta. Gracias a todos los que se han convertido en comunidad de apoyo económico para que este canal y este contenido siga adelante. Sus suscripciones en nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/DelaraF nos ayudan a seguir. Gracias a todos los que están también ayudándonos a crecer en la plataforma Facebook, porque hay que dar la batalla en todos los escenarios. Gracias a quienes le dan me gusta a nuestra página en Facebook y a quienes comparten nuestros contenidos allí, que también nos están ayudando a difundir la opinión libre y la información transparente. Gracias por suscribirte a este canal, activar las notificaciones y por darle me gusta a nuestros videos. Eso es un apoyo gratuito que nos ayuda más de lo que tú crees. Como todos los días te saludo Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos, repitiéndote una vez más, a la izquierda ni agua. Si le abres la puerta a la izquierda, no los verás salir y te robarán. Desde la forma de caminar hasta el agua de los floreros, se reirán de ti y además te exigirán que le des las gracias. Y seguimos. Fuera de orden, miren. Pronto podrán todos comprar su taza de fuera de orden y otras muchas cosas más que tenemos ya por ahí. Porque aquí lo que viene en este segundo trimestre del año, amigos, es candela. Candanga con burundanga. Fíjate tú. A mí me llamó muchísimo la atención que durante estos días aparecieran. ¿Sabes que la gente... Yo no lo entiendo. El lunes son especialistas, eso es el fenómeno de las redes sociales. El lunes son especialistas en el precio del aguacate. El martes son especialistas en la guerra de Ucrania. El miércoles son especialistas en convenciones diplomáticas y derecho consular. El jueves son especialistas en Karol G. El viernes son expertos en legalización de documentos. Y el sábado son, no sé, musicólogos. En fin, eso es el fenómeno de las redes sociales. Entonces todo el mundo salta, ¿verdad? Todo el mundo salta. No, que la convención de Viena, la convención de Viena, la convención de Viena. Que la convención de Viena, la convención de Viena, la convención de Viena. Ay, qué horror lo que hicieron. No, a mí tampoco, a mí no me parece. Y entonces, a mí no me parece, con ese tampoco así, terminan dándole y abriéndole la puerta a el análisis de las cosas en función de criterios pasados. Lo primero que hay que comprender es que el socialismo del siglo XXI es, sin duda alguna, una creación del aparato asqueroso de lo que queda del espionaje ruso. El socialismo del siglo XXI no es otra cosa que un constructo que queda de todo el basuraje del castrismo combinado con las tesis que el propio castrismo empezó a construir en el famoso Foro de Sao Paulo. Ante la caída de la Unión Soviética, por supuesto, quedaron libres y quedaron sin trabajo espías, agentes, académicos, funcionarios de alto y bajo rango, que fueron, afortunadamente para ellos, rescatados por el mayor de los agentes que dejó huérfano la KGB, Vladimir Putin. El Foro de Sao Paulo lo establece Fidel Castro como salida a la caída de la Unión Soviética, pero muy especialmente ante la desaparición de los viejos supuestos con los cuales se sostenía las tesis que Fidel Castro llevaba años promoviendo. Fidel Castro, cuando se establece en aquel famoso discurso vinculado al nacimiento del Foro de Sao Paulo, decía que había que dejarse de pruritos ideológicos y que había que salir a buscar inclusive a los grupos socialdemócratas de los cuales ellos tanto habían denostado, porque la pelea ahora había que darla dentro del campo del enemigo. Es decir, en el sistema electoral, utilizando las bondades de la democracia burguesa, sus universidades, sus instituciones culturales, sus productos culturales, y por allí ir entrando para convencer a la sociedad de que el camino que había que andar era el camino del socialismo. Eso lo plantean y empiezan a construirlo. Y aquí entonces es donde entramos en la dimensión de lo que es el corto, el mediano y el largo plazo. Fidel Castro, cuando dice eso, no se lo dice a 3 o 4 personajes que se iban a poner a trabajar en aquel momento. Se lo dice a los agentes que ya estaban a su servicio desde los años 60.
Aquí Fidel Castro tenía a unas semillas del mal que dejó florecer en distintos lugares y que de alguna manera se fueron convirtiendo en los personajes que empiezan a guiar los hilos de la política en Hispanoamérica principalmente en los años posteriores. Se habla mucho de Lula da Silva, pero poco se habla de Fernando Enrique Cardoso, castrista también. Se habla mucho de Pepe Mujica, pero poco de Tabaré Vázquez, castrista también. Se habla mucho de Andrés Manuel López Obrador, claro, pero se habla muy poco del papel del PRI y del papel del PRD previo a la llegada de este señor. Se habla mucho de lo que significó o lo que significa Gustavo Petro, pero se habla poco de lo que significó Antonio Navarro Wolf, presidente de la Constituyente, que redactó la actual Constitución colombiana, y se habla muy poco también de lo que fue la doctrina del narcotráfico establecida por Fidel Castro paralelamente al nacimiento de toda esta situación del Foro de Sao Paulo. El tema del narcotráfico como tarea revolucionaria fue debidamente explicada por el escritor cubano Norberto Fuentes en un libro que se llama así, Narcotráfico y otras tareas revolucionarias, que es la explicación que hace con documentos, no con habladera, con documentos, el señor Norberto Fuentes en ese libro, que distinta a lo que nos tiene acostumbrados, que son novelas, él hace un relato bien pormenorizado de cómo el estamento político-militar cubano llegó a la conclusión de que debían utilizar el narcotráfico como herramienta para combatir lo que ellos llamaban a su enemigo fundamental, que era el imperialismo. ¿Y cuál era el planteamiento? El planteamiento era que el narcotráfico generaba una fuente inagotable de recursos monetarios, logísticos y políticos. Decía Fidel Castro que así como en el pasado el imperialismo había utilizado el opio para conquistar, de la misma manera ellos tenían que hacer lo mismo con el imperialismo yanqui. ¿Cuál era el planteamiento? El planteamiento era que utilizando el dinero proveniente del narcotráfico, al permitir que entrara droga a los Estados Unidos y que los narcotraficantes le pagaran a ellos por permitirles traspasar sus fronteras marítimas y utilizar el territorio o las rutas que ellos tenían establecidas, al recibir ellos dinero por eso, ganaban contra el imperialismo 3 veces. 1, metían droga en la sociedad de los Estados Unidos y en las sociedades del occidente burgués, dañándoles a su sociedad en donde más les dolía, en la juventud. 2, recibían dinero a cambio. 3, con ese dinero continuaban armándose para seguir en la revolución en contra de ese imperialismo. Por esa razón, esa teoría del narcotráfico le permite no solamente a Fidel Castro hacer lo que hizo, dañar a una cantidad de gente, dañar y poner a su servicio a un poco de personajes, corromperlos, porque Fidel Castro era un gran corruptor, sino que le permite, gracias a esa teoría, luego, cuando se le descubre la jugada, cuando se da cuenta del berenjenal en el que se habían metido, cuando le ponen el ojo a uno de sus secuaces en esta labor, que era Manuel Antonio Noriega, el tipo apura el paso y se carga a Tony de la Guardia, a Arnaldo Ochoa y a toda una serie de militares cubanos laureados que tenían pinta de querer estructurar con ese mismo poder que habían adquirido una salida fulminante de Fidel Castro del poder. Y Fidel eso no lo podía permitir. ¿Y los acusó de qué? De narcotráfico. ¿Se paró el narcotráfico? No. ¿Se paró la colaboración con los carteles de la droga? No. Se fortaleció. Se metió de lleno dentro de las estructuras del poder castrista. Y Fidel Castro logró conseguir a un aliado fundamental para todo esto que se llamó Hugo Chávez. Cuando Hugo Chávez llega al poder, llega no para instaurar el narcotráfico ni para instaurar el cartel de los soles. Es que el cartel de los soles ya existía, ya estaba trabajando. Y gracias a todo lo que había hecho ese cartel de los soles, Hugo Chávez llegó al poder con apoyo y colaboración de esos personajes que venían trabajando en la instauración del narcotráfico en Venezuela desde hace muchísimos años. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué tú estás hablando de esto? ¿Por qué tú vas con esto por aquí cuando estamos hablando de Ecuador?
Porque de lo que estamos hablando aquí es que el socialismo del siglo XXI y el narcotráfico son exactamente lo mismo. Que cuando vemos a Andrés Manuel López Obrador haciendo lo que hace en México, ¿qué está haciendo? Está simple y llanamente capturando todo lo que los carteles del narcotráfico ya habían hecho. ¿O es que acaso aquí Jalisco Nueva Generación es qué? ¿Es que acaso el hecho de que se encuentre el cartel de Jalisco Nueva Generación en el estado Zulia y que el embajador de Maduro en México sea nada más y nada menos que Francisco Arias Cárdenas, ex gobernador del Zulia, es una mera casualidad? Aquí no hay casualidades, amigos. Aquí lo que está es el poder del narcotráfico siendo utilizado al favor del socialismo del siglo XXI. Estamos hablando de muchísimo dinero, dinero sin ningún control, que aparece el pajúo de Petro, al cual ellos mismos catalogan de pajúo, y por eso es que lo tienen como lo tienen, pidiendo que se legalice el narcotráfico, cosa que no le conviene al socialismo del siglo XXI. Ellos necesitan esa economía en la sombra para seguir utilizándola, para desestabilizar en los países en los que necesitan controlar rutas, producción, distribución y además de eso los negocios asociados, del lavado, el tráfico de armas y todo lo demás. Y allí es donde entra Ecuador. Por esa razón es que el señor Correa, cuando le toca correr, ¿para dónde corre? Para Bélgica. Por esa razón es que cuando Rafael Correa le toca correr, en vez de irse a Cuba o en vez de irse a Venezuela, cruza para uno de los principales mercados del narcotráfico, para Europa. Y aquí tenemos entonces a esta Europa alcahueta permitiendo que el señor Rafael Correa, Ratael Correa, tenga la categoría de asilado político cuando ese señor forma parte de un entramado donde se encuentra nada más y nada menos que involucrado en el narcotráfico. Siendo así las cosas, entonces, ¿para dónde vamos? Bueno, vamos en que aquí, mientras esta gente está utilizando el dinero del narcotráfico, mientras esta gente fue capaz de violar la soberanía de Chile para asesinar a un militar disidente llamado Ronald Ojeda, esta gente que ha asesinado gente violando la territorialidad de otros países a lo largo de la historia, vienen hoy a darse golpes de pecho sacando la Convención de Viena. La Convención de Viena, esa misma Convención de Viena que les ha permitido a ellos, escúchese bien esto. Aquí se ha acusado al régimen venezolano y las acusaciones cursan en tribunales de los Estados Unidos y de otros países de haber utilizado las valijas diplomáticas que les permite esa Convención de Viena para el tráfico de drogas. Entonces ellos utilizan la Convención de Viena para traficar droga en la valija diplomática, pero las embajadas son sagradas. No, amigos, no. Esta es una guerra no convencional. Aquí se acabó el pan de piquito. Y lo que ha hecho Daniel Noboa es poner el ojo donde hay que ponerlo. Si ustedes van a utilizar las convenciones en materia diplomática y consular para atacar la soberanía de un país y para instaurar el poder del narcotráfico, pues hay que tumbarle las paredes de las embajadas y llore quien tenga que llorar, porque aquí se trata de la seguridad nacional de un país, se trata de la ley y del orden en el Ecuador, y Daniel Noboa no se puede dejar atropellar por 3 o 4 bandidos que desde Bélgica, desde Bruselas, desde Ciudad de México, desde Caracas, desde Bogotá y desde La Habana, pretenden imponer el orden en su país. No, que la Convención de Viena es papel. Aquí no se trata de convenciones ni de tratados. Y el que salga a hablar de tratados y de convenciones no sabe el planeta en el que está viviendo. Aquí estamos hablando de delincuentes. Y usted a los delincuentes no los derrota con un papel. Usted a los delincuentes los derrota con plomo y con acciones. Cuando el delincuente vea que está rodeado, el delincuente va a dejar de hacer las barbaridades. Que si me he leído o no me he leído la Convención de Viena. No, los que no se lo han leído son los que pretenden. Los que no se han leído la Convención de Viena son los que pretenden que a unos delincuentes que utilizan la Convención de Viena para traficar con droga en valija diplomática se les va a derrotar con la misma Convención de Viena. Por favor, aterricen. Aterricen. O sea, esto no es una guerra convencional y esta guerra no se va a ganar. No se va a ganar con instrumentos convencionales. Pero en todo caso, vamos a ver lo que ocurrió, porque creo que es importante. Reportes de distintos medios a propósito del asunto.
El ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, fue capturado la noche de este viernes aquí, adentro de la Embajada de México en Ecuador. Una operación rápida realizada por equipos especiales y tácticos de la policía logró el ingreso de personal de la fuerza pública y de autos blindados a la Embajada de Ecuador en México, aquí en la ciudad de Quito. Esta operación se dio tan solo horas después de que México concedió el asilo político al ex vicepresidente Jorge Glass, quien permanecía en esta delegación diplomática desde diciembre pasado como huésped y sobre quien pesan sentencias y una causa penal pendiente. El gobierno informó en un comunicado que Jorge Glass fue detenido la noche de este viernes y puesto a órdenes de las autoridades competentes. Calificó de ilegal el asilo concedido a Glass y consideró que México ha abusado de inmunidades y privilegios concedidos en la misión diplomática. La operación duró alrededor de 10 minutos y fue sorpresiva. Nos encontrábamos en la cobertura en el lugar donde más temprano se reforzó la seguridad con más personal militar y policial. Algo inusual durante el tiempo que Glass ha permanecido dentro de este lugar. Pudimos ver cómo el personal policial ingresó por uno de los muros y dos de las puertas de acceso a la embajada. Posteriormente, los autos blindados, 2 de ellos con vidrios polarizados, salieron de la sede diplomática y el embajador encargado, Roberto Canseco, de México, forcejeó con miembros policiales y al ser consultado por CNN si Glass fue sacado de la delegación diplomática, esto fue lo que nos dijo y su reacción sobre lo que pasó la noche de este viernes aquí en la embajada. Totalmente inaceptable. Esto no puede ser. Es la barbarie. Es la barbarie. La barbarie es tener al narcotráfico gobernando un país, delincuente, basura. Ay, el charro este. No, pajudo. Ay, es la barbarie. La barbarie es tener a un delincuente metido en una embajada dirigiendo los desastres que están ocurriendo en ese país. La barbarie es ponerte del lado del amponato narco. Eso es la barbarie. Ay, es la barbarie. Ay, cuidado. No es posible que violen el recinto diplomático. Pero sin llorar. Ahora sin llorar, porque les encanta. Cuando están en el poder, cuando tienen ustedes la pistola en la mano, son los charros mexicanos. Ay, cuando les llega lo que les llega, te pone como el chavo. Pi, 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 pi. Pajudo, ridículo, imbécil, pobre diablo, indigente, no te da pena. ¿Qué clase de diplomático eres tú? Tú lo que eres es un recogelata. Por favor, este duerme en un barril como el chavo. Es un pobre diablo. Le da pena, chico. Para que veas rostro, como dicen los malandros. Tú no andabas llamando al diablo. Pues bueno, y lo tienes, te llegó a la puerta. Como lo han hecho. Es la ignominia para un Estado. Como delincuentes allanaron la Embajada de México en Ecuador. No. Delincuente era el que tenías tú allá adentro. O sea, por favor. Ay, Dios mío, mira. No, pero tú ves cómo se ponen, ¿no? Tú ves cómo se ponen los bichos cuando les llega el diablo, ¿verdad? Así es que hay que ponerlos. A llorar frente a la cámara. Para que sean serios y se organicen. Esto no es posible. No puede ser. Es una locura. ¿Se lo llevaron al señor Glass? Entiendo que sí. Estoy muy preocupado porque pueden matarlo. ¡Ay, Dios mío! ¡No se lo lleven! ¡No me lo maten! ¿A quién lo entrenaría a él? Me imagino que es sacado de Televisa, ¿no? Se escapó de Mariela del Barrio. ¡No se lo lleven! ¡Temo que lo puedan matar! ¡Ay, por favor, devuélvame a mi hombre! ¡Devuélvemelo, Novoa! ¿Por qué te lo has llevado, hombre? No quiero que lo mates, güey. ¡Lo pueden matar! Ay. No hay ningún fundamento para hacer esto. ¡No! ¡No! ¡Devuélvemelo, Novoa! ¿Por qué te lo has llevado, güey?
Esto es totalmente fuera de toda norma. No, fuera de orden es este programa. Bienvenido. Ay, lágrimas de narcocomunistas. Qué manera de empezar un lunes, Dios mío. Físicamente, a riesgo de mi vida, defendí el honor y la soberanía de mi país. No, ¿cuál honor, chico? ¿Cuál honor estás defendiendo? Te estás gimoteando ahí. ¿Ah? Defendí el honor de mi país. Estos bichos no lo sacan. ¿Ah? ¿Quién eres tú, chico? ¿Este hijo de quién? ¿No? Este es una especie de doctor Chapatín, de Chapulín Colorado, desde lejos. ¡Y no se atrevan! ¡No se atrevan! ¡No te atrevas, Novoa! ¡Híjole! ¿Qué? ¡Devuélveme mi hombre! ¡Devuélvemelo! ¡No me amenaces, güey! Ya estás grandecita. Hombre. ¿Por qué te lo has llevado, güey? ¡Devuélvemelo! Esto no puede ser. ¡Y no, hombre! Es increíble. ¡Es increíble, güey! ¡Devuélveme mi hombre! ¡Devuélvemelo, pues! Que haya sucedido algo así. Dos de las calles principales que rodean a esta embajada fueron cerradas de forma inmediata en cuanto empezó esta incursión por parte de la Policía Nacional. Fue un momento de mucha tensión durante la operación, sobre todo tras la confrontación entre la policía y los gritos del embajador encargado Roberto Canseco. Este hecho ocurrió en medio de la tensión diplomática entre Ecuador y México tras las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador que molestaron a Ecuador y en las que el presidente mexicano sembraba dudas sobre los comicios presidenciales en el país en el 2023 y cuánto pudo incidir el asesinato del candidato Fernando Villavicencio para que la candidata del correísmo no gane en esa contienda aquí en el Ecuador. El gobierno mexicano exigía la entrega por parte del Ecuador de un salvoconducto que le permita a Jorge Glass viajar hasta México. Sin embargo, más temprano el Ecuador había dicho que no le concedería porque es ilegal el asilo concedido al ex vicepresidente. ¡Híjole! ¡Híjole, que se me han llevado a mi visitante, ole! Devuélvemelo, pues, Novoa, devuélvemelo. No, y defendiendo el honor. No, chico, el honor, por favor. ¿Cuál honor? ¿Cuál honor? Tú no tienes honor, ahí estás haciendo el ridículo. No, chico. Te digo, yo creo que la gente debe tener prudencia. Hay que ser un poquito más serio. Hay que ser un poquito más serio. Así me gusta verlos llorando. Así me gusta verlos llorando. El gobierno ecuatoriano dio una rueda de prensa para decirles a los llorones estos, al gimoteo andante este, ¿dónde está mi hombre? ¿Dónde está, güey? ¿Por qué te lo has llevado? Órale, devuélvemelo. Al llorón este, ¿no? Bueno, aquí está el gobierno ecuatoriano, para que llore más. Y Fiscalía General del Estado, sobre las sentencias condenatorias dictadas por los delitos de asociación ilícita y de cohecho, así como sobre la orden de captura dispuesta en su contra por delito de peculado. El Ecuador expresó a la Embajada de México, a través de reiteradas comunicaciones y reuniones oficiales, que no procede de manera alguna la concesión de asilo diplomático al señor Glass Espinel en virtud de lo dispuesto en el artículo 3 de la Convención de Caracas sobre asilo diplomático de 1954 y el artículo 1 de la Convención de Montevideo sobre asilo político de 1933, que establecen claramente que no es lícito conceder asilo a personas condenadas o procesadas por delitos comunes y por tribunales ordinarios competentes. El 29 de febrero del 2024, la Cancillería solicitó a la Embajada de México, con base en lo dispuesto en el artículo 22 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas,
la autorización de la embajadora de México para que la Policía Nacional pueda cumplir con la orden de captura dispuesta por la Corte Nacional de Justicia, la cual fue negada. Es importante resaltar que el artículo 41 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas dispone que todas las personas que gocen de privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes del Estado receptor y están obligadas a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado. Por otra parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizó unas declaraciones muy desafortunadas, poniendo en duda la legitimidad de las elecciones del 2023 y va analizando el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, violentando nuevamente el principio fundamental de no intervención en los asuntos internos de otros estados. Fue por esta razón que el gobierno de la República del Ecuador decidió, de conformidad con el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, declarar persona non grata a la embajadora de México en Quito. Frente a este hecho, el presidente de México se ratificó en sus declaraciones, afectando la estabilidad democrática, soberanía y dignidad del Ecuador, y paralelamente, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que el gobierno mexicano decidió otorgarle el asilo político. Para el Ecuador, la concesión de asilo diplomático al ciudadano no solo es un acto ilícito de México en el contexto de las mencionadas disposiciones de las convenciones sobre asilo, también contraviene el artículo 41, numeral 3 de la Convención de Viena, ya que los locales de la misión no deben ser utilizados de manera incompatible con las funciones de la misión. Reitero de manera categórica que el Ecuador es un país respetuoso del derecho internacional, en el cual no se persigue a persona alguna por motivos de raza, religión, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, en acatamiento a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes de la República. Adicionalmente, México debió cumplir las obligaciones contenidas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción del 2002 y la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996, haciendo efectivo el deber de cooperar para prevenir y combatir los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas. La decisión del presidente de la República fue tomada, además, ante un riesgo real de fuga inminente del ciudadano requerido por la justicia en ejercicio de nuestra soberanía. El Gobierno Nacional ha cumplido con la orden de detención del señor Jorge Glass, dispuesta por la Corte Nacional de Justicia y puesto a las órdenes de las autoridades competentes. Para el Ecuador, ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político cuando ha sido condenado con sentencia ejecutoriada y con disposición de captura emitida por las autoridades judiciales. Muchas gracias y buenas tardes. No, gracias a usted. Gracias a usted. Ahí está. Ningún delincuente puede ser considerado con sentencia firme por delitos comunes un perseguido político. Ese señor estaba muy tranquilo en Ecuador, que eso es lo que la gente no sabe. Ese señor estaba muy tranquilo en el Ecuador. Él se metió en la embajada ahorita en diciembre. Y además de eso, López Obrador tiene una campaña de desinformación, de injurias y de ataques en contra del gobierno de Daniel Noboa desde antes que fuese electo. Lo que está haciendo el socialismo del siglo XXI. Por esa razón, es que a mí me extraña muchísimo que tanta gente que dicen ser enemigos del socialismo anden ahora, empezando por el propio Milei, horrorizándose, porque ¿cómo es posible? No, porque la Convención de Viena. Pero ahí están los argumentos que ha usado el gobierno ecuatoriano. Que si vamos a hablar de legalidad,
La ley sirve para quien la sepa usar. Y el gobierno de Daniel Noboa está actuando ajustado a derecho. Y las convenciones son para cumplirlas. El gobierno de Daniel Noboa no está usando la Convención de Viena para meter cocaína en la valija diplomática como hace el régimen chavista. No está utilizando la valija diplomática ni el amparo de funcionarios diplomáticos para enviar delincuentes a terceros países para utilizarlos en la alteración del orden público, como hicieron en Chile, como hicieron en Colombia y como hicieron en el propio Ecuador. Eso no lo ha hecho el gobierno de Daniel Noboa. El gobierno de Daniel Noboa, utilizando los preceptos establecidos en las convenciones en materia de asilo, ha tomado una medida controversial, difícil, pero se puso los pantalones. Y a Daniel Noboa no lo escogieron para rendirse ante el poder del narcotráfico. A Daniel Noboa lo escogieron los ecuatorianos para que combatiera a regímenes como el venezolano, el mexicano, el cubano y el colombiano, que pretenden convertir al Ecuador en un hervidero hasta tanto y no regrese al poder cualquiera de las estafetas del socialismo del siglo XXI, como Ratael Correa, que es el ideólogo de toda esta situación. Por allá anda Ratael Correa, nada más y nada menos que llamando a la guerra. Ratael Correa está diciendo que hay que librar una guerra contra el gobierno de Noboa, cosa que él ya había declarado, porque el asesinato de Villavicencio está hediondo a Correa desde hace bastante rato. Y él lo sabe. Él lo sabe. ¿Cuál es el miedo de Correa? El miedo de Correa es acostarse a dormir una noche en Bruselas y despertarse de repente metido en una celda vestido de anaranjado. Ese momento te va a llegar, Correa, ¿viste? Y te vamos a ver hipeando también. Así como estaba el ay, ¿ahora quién podrá defenderme? Güey, órale, güey. Así te vamos a ver. Como vimos a Chávez. Chávez salía mandoneando y matoneando en televisión hasta que se le paró la parca al lado y cuando vio que tenía la guadaña cerca empezó, no me lleven todavía. Ay, Jesús de Nazaret. Ay, mamá, mamá. Uno los conoce. No los conoce. Cuando están en el poder, ay, míralo. Cuando no, bueno. Pero el asunto está en que andan enarbolando la Convención de Viena, la Convención de Viena, la Convención de Viena. La señora que hizo el comunicado a nombre del gobierno ecuatoriano ha hablado de la convención en materia de asilo diplomático, que es una convención que rige en América. Porque en Hispanoamérica, o en América, en el sistema interamericano, se ha legislado muchísimo en materia de asilo. Desde hace décadas. Somos pioneros en la materia de asilo. Muchas de las normas que se aplican en América, o sea, se crearon en América y empezaron a ser utilizadas en otros países mucho después. Recuérdese que fue América el receptor de buena parte de perseguidos políticos que en Europa, los regímenes fascistas y luego los regímenes comunistas, huían de sus países a refugiarse en territorio americano. Y entonces, ¿a qué se refiere? A la conocida como Declaración de Caracas o Convención de Caracas. La Convención de Caracas, conocida por su nombre de Convención sobre Asilo Diplomático, fue discutido en el marco de la 10ª Conferencia Interamericana que se realizó en Caracas, Venezuela, en marzo del año 54, en pleno gobierno de Pérez Jiménez, valga decir. ¿Okay? En pleno momento estelar de aquello que se llamaba la Internacional de las Espadas. La Internacional de las Espadas, como se conocía popularmente, el mandato a través de los sables en buena parte del continente. Venezuela, Ecuador, Perú, Colombia. En Colombia estaba gobernando en ese momento Rojas Pinilla. Odría creo que era el que estaba en Ecuador, ¿no? Y en Perú, no recuerdo ahorita quién estaba en Perú en ese momento, pero se hablaba de la Internacional de las Espadas. Más Somoza en Nicaragua. Más no te cuento yo. En esa convención, que por cierto, si no recuerdo mal, fue la convención que inauguró el aula magna de la UCB. Si no recuerdo mal, fue allí donde se hizo esa convención. Se hace la discusión en marzo del 54 y entra en vigor en diciembre del mismo año, cuando es ratificada por la mayoría de los países miembros. Pero yo no me voy a detener aquí a estar hablando de legalidad. Yo me voy a detener aquí en lo que manifestó la señora representante del gobierno chileno. Del gobierno ecuatoriano sobre el asunto. Y habla del artículo 2. Habla ella habló fundamentalmente fue del artículo 3. Sin embargo, yo quisiera revisar del artículo 2 al artículo 5.
quizá de manera pedagógica, para mucha gente que habla de la materia de asilo como si fuese cualquier cosa, porque ahora resulta ser que todo el mundo es experto en asilo. Amigo, hay que leer las normas y saber de qué se está hablando. Dice que todo Estado tiene derecho de conceder asilo, pero no está obligado a otorgarlo, ni a declarar por qué lo niega. Es decir, mal puede decir México que se le está vulnerando el derecho a conceder asilo cuando en realidad eso no es una obligación. Ellos no están obligados a otorgarle asilo a todo aquel que llegue y se refugie en el territorio de su país o en el territorio de su embajada. Ni tendría tampoco por qué explicar las razones para negarlo. Es una prerrogativa del Estado. Pero luego se habla del artículo 3 y ahí se dice que no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales, sin haber cumplido las penas respectivas, ni a los desertores de fuerzas de tierra, mar y aire, salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político. Las personas comprendidas en el inciso anterior, que de hecho penetraren en un lugar adecuado para servir de asilo, deberán ser invitadas a retirarse o, según el caso, entregadas al gobierno local, que no podrá juzgarlas por delitos políticos anteriores al momento de la entrega. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que al señor Jorge Glass, ex vicepresidente socialista de los gobiernos de Rafael Correa y de Lenín Moreno, no se le puede juzgar por nada anterior a las condenas que ya posee, que ninguna son de carácter político y son unas condenas por unos delitos bien chimbos, por cierto, porque el tipo no solamente es un ladrón, sino que los reales que se robó fueron reales que se tenían dispuestos para la reconstrucción de zonas afectadas por un terremoto, porque este tipo es un ladronazo como todos estos socialistas de miel. Corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución, pero debe justificarlos debidamente. México decía que era un perseguido político basados en el concepto socialista del lawfare, porque para ellos, cuando ellos persiguen a alguien y lo meten preso, no es un preso político, sino un político preso. Pero cuando a ellos los agarra la ley y los condena por ladrones, eso es lawfare. Eso es utilización política de la ley para el descalificación, bla, bla, bla. Con eso se defiende Cristina Kirchner, con eso se defiende Lula, con eso se defienden todos esos malandros, delincuentes, choros, cleptómanos que se roban hasta sí mismos si se consiguen 5 bolívares en el bolsillo. El asilo, dice el artículo 5, no podrá ser concedido sino en casos de urgencia y por el tiempo estrictamente indispensable para que el asilado salga del país con las seguridades otorgadas por el gobierno del Estado territorial a fin de que no peligre su vida, su libertad o su integridad personal o para que se ponga de otra manera en seguridad al asilado. Y entonces aquí hay algunas cosas que decir. Vamos a ver de qué se trata el caso contra este tipo, contra este batracio. Porque aquí estamos hablando de un personaje, amigos míos, que es un ladrón, que fue a juicio, se defendió, él fue al juicio, él designó un abogado, él litigó en el caso y después cuando se vio acabado y condenado por ladrón, fue que se fue a meter en una embajada. No fue que él se metió en la embajada y después le abrieron el caso. No fue que él se declaró en rebeldía diciendo eso es un caso amañado. No, él aceptó la jurisdicción del tribunal. Él fue a defenderse. Él litigó. Se le demostró que se había robado el dinero y después que lo condenan es que huye y se mete en una embajada. Eso hay que saberlo. Es decir, no estamos hablando de un señor que sintió una persecución política y se metió en la embajada. No, señor. Entonces, estas cosas es bueno conocerlas. Por supuesto, es más fácil dejarse llevar por la ola mediática de decir, no, pero es que imagínate cómo es posible, no podemos permitir eso, porque entonces si permitimos eso, entonces no puede pasar a cualquiera. No, para empezar hay que saber una cosa, nosotros tenemos que saber la guerra que estamos librando. El hecho de que yo tenga categoría de asilado político en este país, donde estoy, no me hace a mí sentirme a salvo de que me pueda pasar cualquier barbaridad, porque yo sé que estamos peleando contra un régimen asesino.
Por lo tanto, no me vengan a decir a mí que, ay, si nosotros permitimos que Ecuador haga eso, entonces no pueden hacer lo mismo a nosotros. Y es que si no lo permitimos, también no lo pueden hacer. ¿Ustedes creen que están peleando con quién? ¿Con el niño Jesús? Estos son unos malandros. A ellos poco les importa el ejemplo que usted se dé. Por tal razón, aquí hay que salir y combatir. Daniel Noboa ha hecho lo correcto. Daniel Noboa ha hecho lo que tenía que hacer. Daniel Noboa le ha dado la pelea a ese entramado asqueroso que ahora sí va a tener que vérsela como es. Y a Daniel Noboa hay que salir a defenderlo. No puede ser que el chavismo criminal, el socialismo del siglo XXI, cada vez que comete un desaguisado salen todos ellos a aplaudirse y a defenderse. Pero cuando sale uno de los enemigos del socialismo del siglo XXI a hacer lo que tiene que hacer, salen a callar y salen a morigerarse y salen a subir posiciones políticamente correctas. Aquí no se trata de corrección política, aquí se trata del combate que hay que dar contra ese socialismo asesino, contra ese socialismo asqueroso, contra ese narcosocialismo del siglo XXI, que no tiene contemplación con nadie, que es capaz de agarrar a unos funcionarios, a unos tipos y mandar a matar a un militar en Chile, violando la territorialidad chilena sin que el delincuente que preside Chile sea capaz de combatir eso. Ahí Boric salió el mismo día que sacan al malandro este de la embajada, el mismo día sale Boric a rechazar esa cosa tan horrible. Cuando mataron a Ronald Ojeda, el teniente venezolano, en el territorio de su país, con la connivencia de las autoridades de su país, el tipo pasó 11 días para pronunciarse. 11 días pasó el tipo para pronunciarse. Ese es Gabriel Boric. Gustavo Petro, que habla del respeto a la legalidad internacional. ¿De qué legalidad estás hablando tú, pobre diablo? Si la frontera colombo-venezolana está tomada por grupos ilícitos amigos tuyos que han secuestrado ciudadanos venezolanos en territorio colombiano y se lo han entregado a las fuerzas de seguridad del chavismo para que los torturen y los maten. O sea, ¿de qué me estás hablando tú? O sea, aquí la gente acaba de llegar. Se acaban de enterar de que el socialismo del siglo XXI no respeta la territorialidad cuando se trata de atacar a sus víctimas. A ellos hay que darle el respeto, a pesar de que Ecuador tiene los argumentos para combatir la barbaridad que le estaban haciendo metiendo a ese delincuente en una embajada. Se podrá poner a llorar el Chavo del 8 ese que tenían con el respeto que se le debe al Chavo del 8, por supuesto. Pero el Chavo este del 8, la Marimar esta que tenían allí de embajador en México, podrá ponerse a llorar y tirarse para el piso porque se le llevaron porque no sé, Amanda Miguel parecía. Pero perdón, Thalía, o sea, ubícate, tenías un delincuente ahí metido. No quería que entraran, no lo hubieses dejado entrar, lo hubieses entregado, como se debía hacer. Pero bueno. Amigos, hay más noticias y así va el mundo. Por supuesto que esto es noticia en todas partes del mundo. No te quiero yo ni contar lo que se está diciendo. ¡Ay, qué horror! ¡Un atentado! ¡Ay, porque las embajadas son sagradas! Pero lean el caso primero. Revisen los argumentos de Ecuador, que son completamente válidos. Esto es una escalada en un conflicto que tenía meses. Porque desde que el señor Noboa ganó la presidencia, López Obrador le declaró la guerra a ese gobierno. Empezaron a declarar en contra del gobierno de Noboa. Acusaron a Noboa de ser el asesino de Villavicencio. Eso no lo sabían. Te lo vamos a ver. Según López Obrador, Noboa mató a Villavicencio. Y es el mismo planteamiento que está haciendo el régimen chavista, diciendo Diosdado Cabello que a él una fuente le dijo que la ultraderecha planeaba matar a María Corina Machado. Lo dijimos la semana pasada. Es lo mismo que han hecho siempre. No, lo mataron ellos mismos para echarle la culpa al socialismo. Eso es lo que ha dicho López Obrador. Cuando el gobierno de Daniel Noboa vio esa declaración pública que hizo en vivo y en directo López Obrador en contra del gobierno ecuatoriano, le ordenó a la embajadora en ese país: te me vas de aquí, la ambucia. Y la mandaron de regreso. Por lo tanto, todo esto que está ocurriendo no es más que una puesta en escena necesaria del gobierno de Daniel Noboa contra los regímenes del socialismo del siglo XXI. Que chillen. Noboa hizo lo correcto. No, que si la convención no está, la convención no se ha violado y el gobierno de Noboa lo ha explicado plenamente.
Pero aunque hubiese violado la convención, amigos míos, bien violada está. Porque Daniel Noboa no está peleando contra un enemigo convencional, está peleando contra una casta criminal transnacional. Y aquí o nos ponemos los pantalones o nos llevan por el medio de estos criminales, chicos. ¿Para qué cogieron a Daniel Noboa? Ah, porque es que le ven la carita a Daniel Noboa. Oye, mira que por cierto, le ven la carita a Daniel Noboa y cualquiera cae. El tipo tiene tabaco en la vejiga. Eso es lo que les molesta. Lo que les molesta es que no se lo esperaban. Lo que les molesta es que creían que Daniel Noboa, ¿verdad?, era un pobre pendejo. Ah, no, porque es que tiene una carita. Es un muchachito. Bueno, ahí está. El muchachito les dio 3 planazos, lo sacó a arrastre y le dejó al chavo del 8 llorando en la orilla. No joda, chico. Así es que tiene que ser. Con pantalones, así. No, tú eres malandro. Bueno, si tú eres malandro, hay que tratarte como malandro. Daniel Noboa lo ha hecho. Que llore, que tenga que llorar, chico. Mientras tanto, el régimen de Maduro y el régimen de Petro han pactado patrullaje conjunto en la frontera. ¿Ustedes saben quién va a ser el encargado, entre otros, de ejecutar el plan de vigilancia conjunta de la frontera? El tombo Freddy Bernal. No es un chiste. El tombo Freddy Bernal dice que él está muy contento por poder colaborar con el gobierno colombiano en la vigilancia de la frontera. Esto es más o menos como que se hubiese firmado un acuerdo entre el cartel de Cali y el cartel de Medellín. Y por supuesto que aquí se van a ver cosas más feas, porque ya hemos visto cómo en territorio colombiano, ahí sí no vale convención de Viena, convención de Caracas, convención de Uruguay, convención de Montevideo, derecho diplomático consular, ahí no vale nada de eso, ¿verdad? País sí no vale. Cuando secuestraron a Franklin Caldera, cuando secuestraron a Angelo Heredia, cuando han secuestrado a tanta gente en territorio colombiano y se lo han entregado a la fuerza venezolana, ahí sí no vale convención, ¿verdad? Ahí sí no vale. Israel ha retirado sus tropas del sur de Gaza. Sin embargo, Netanyahu ha dicho que no va a haber alto al fuego hasta que no liberen a los rehenes. Se han cumplido el día de ayer 6 meses del secuestro y en la prensa internacional solamente sale un alto al fuego. En realidad lo que quieren es que Israel deje de atacar a los objetivos terroristas para que los terroristas vuelvan a atacar a Israel sin liberar a los rehenes. Siguen los rehenes en manos de los terroristas de Hamas. Eso es algo que en ningún medio están poniendo sobre el tapete. Porque es más fácil decir, ay no, pobrecitos. Marruecos, hablando de pobrecitos, esto parece una parodia. ¿Cómo es posible que España, que otrora tuviese a la Armada Invencible, cómo es posible que España, con toda su historia y con toda su formación, permita que ese pobre diablo monarca marroquí los esté malandreando de la forma que lo está malandreando, chicos? Que los esté jaquetoneando de esa forma. Les puso, no. Porque el rey alauita, Mohamed, está molesto porque la Unión Europea quiere dejar sin efecto unos acuerdos de pesca. Entonces él sacó barcos de guerra para impedir que embarcaciones españolas faenen, embarcaciones pesqueras salgan a faenar en las costas del Mediterráneo. Fin de mundo. Frente a las Canarias. Y entonces aquí, ¿qué es lo que pretende Marruecos? ¿Y qué es lo que pretende Pedro Sánchez? Él no va a pelear. Él no va a defender la soberanía. Le van a entregar las Islas Canarias a Marruecos. Esto es lo que falta ahora. No, porque es que me imagino que van a sacar la convención también, ¿no? No, es que él no puede hundirlas porque la convención dice, ¿cuál convención, chico? Plomo, húndelas. Lánzate. Pero es que no. Porque es que son amiguitos. Greta, mira la cara de Greta, mira, oye, de verdad, qué desgracia, ¿vale? Esta carajita, ¿vale? Uy, pana, pero es que yo te digo sinceramente, esa muchacha no tiene familia, ¿vale? A esta niña lo que tiene que poner una camisa fue mandarla por un manicomio, yo te digo sinceramente. La detuvieron allí porque ella se tiró en el piso para trancar, hizo una guarimba. Claro, como es Greta, ya no es guarimbera, no vayan ustedes a creer. Ella no es fascista. Greta Thunberg, que parece una hija perdida de Iri Varela,
La metieron presa en Holanda porque decidió trancar el paso a la entrada del Parlamento. Ella con 20 marihuaneros más. 20, eran 20 personas. Y por supuesto le dijeron, niña, te tienes que parar de ahí. Y la niña, no, how dare you. La agarraron, la sacaron de ahí. Ahí va gritando. Iba pegando lecos. Esta es otra que tienen que amarrarla. Yo me pregunto, esta niña no trabaja, no estudia. ¿De qué vive ella? Yo te digo sinceramente. Esta es una especie de leíto, pero nacida allá donde nació. Ella es sueca, ¿no? ¿Qué es esta niña? Oye, pero es que la foto desde aquí ya me dio violín. O sea, es que bicha tan violinuda, de verdad. Pero bueno, así va el mundo, amigos míos. Así va el mundo. En España hay cosas que solo un buen abogado puede resolver. Hispanidad, abogados y asesores lo sabe y por eso están allí para representarte en toda España. Hispanidad, abogados y asesores lleva tu caso de asilo de forma responsable y atenta de principio a fin con un comprobable récord exitoso en sus representaciones. Hispanidad, abogados y asesores te representa además en materia laboral, penal y te acompaña en toda la ruta legal a recorrer para la construcción de tu pequeña empresa. Hispanidad, abogados y asesores en España con todas las de la ley. No voy a aceptar más chalequeo. Cuando me vean con mi falda escocesa, no quiero chalequeo, porque la gente de Hablemos de Escocia en castellano me dijo que consiguieron ya una falda escocesa de mi talla. Hablemos de Escocia en castellano, organiza tus viajes a Escocia. Pero, por supuesto, para vivir todo lo que significa la experiencia escocesa en tu idioma. Hablar de Escocia es hablar de historia, es hablar de cultura, es hablar de tantas cosas y perderse ese momento por la barrera del idioma no es lo ideal. Por eso es que Hablemos de Escocia en castellano te organiza tu viaje a la bella tierra escocesa para que te enteres de todo lo que tienes que enterarte en tu idioma castellano. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. La vida es el mismo infierno. Eso debe estar diciendo Greta ahorita, porque claro, como a Greta le pasó lo que le pasó, seguramente estará ahorita llorando porque dirá, Dios mío. Bueno, Greta, si hubieses leído a Carelis Bustos en su novela La vida es el mismo infierno, te hubieses enterado que en efecto la vida es el mismo infierno. La vida es el mismo infierno, aunque seas ambientalista y te tires al piso. La vida es el mismo infierno de Carelis Bustos, maravillosa novela que se encuentra a la venta a nivel mundial en Amazon. En los Estados Unidos, andar sin una póliza de seguros es andar a la intemperie. ¿De qué te vale tener una bella casa? ¿De qué te vale tener a tus hijos en una maravillosa escuela? ¿De qué te vale tener un buen trabajo en los Estados Unidos si no tienes una póliza? La mejor póliza fue la que compraste ayer. Si no la compraste ayer, bueno, la segunda mejor es la que puedes comprar hoy. Ya mañana es demasiado tarde. Tu asesor Gustavo se encuentra allí para ayudarte a que tengas la póliza adecuada a tus necesidades, la cobertura requerida al precio que te conviene. Tu asesor Gustavo en todos los Estados Unidos, asegúrate bien. AMBS Servicios es, sin duda alguna, quien puede en este momento ayudarte a todo lo que tiene que ver con el manejo de tu planificación financiera para que el tema de los impuestos no se te convierta en un dolor de cabeza. Porque muchísimas veces se cree que el tema de los impuestos debe llevarse solamente en el momento en que toca. No. Esto necesita ser planificado para que al momento que te toque puño tú tienes todo listo. AMBS Servicios, Jorge Rojas, planificación financiera para tus finanzas personales, para tus finanzas familiares, para tus finanzas empresariales. Si quieres montar un nuevo negocio, es necesario planificarse y, por supuesto, tener todo en orden para que al momento que corresponda a la declaración tú lo tengas todo. Y eso solo lo logras con gente que sepa del tema como Jorge Rojas y su equipo. AMBS Servicios. Jorge Rojas y su equipo en todo el territorio de los Estados Unidos. Allí para ti, para ayudarte a planificarte y para que no te agarre el tema, bueno, ahí desprevenido. Prevenido vale por dos, ya lo sabes. Jorge Rojas, AMBS Servicios en todo el territorio de los Estados Unidos. Ay, Dios mío, yo te digo sinceramente, a veces pareciera que la gente cree de verdad que al coco le entra el agua por ósmosis, ¿no? Pero bueno, la gran pregunta es, ¿están reclamando porque el gobierno de Daniel Noboa decidió gobernar en contra de las mafias que se habían apoderado de su país? Mafias que son socialistas, claro está. Y haciendo lo que le corresponde hacer, sacando arrastras al malandro ese,
se ha ganado. Ay, no, pero ¿cómo es posible tal? Pero han averiguado quién es el tipo al que sacaron. Bueno, mira, hay un buen reportaje que me pareció importante que lo viésemos, porque de alguna manera resume la característica del malandro que eres Jorge Glass. Vamos a verlo a continuación. Un allanamiento violento, protestas y la ruptura de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador. ¿Quién es el político que ha desencadenado todo esto? Jorge David Glass Espinel, de 54 años, es un ingeniero eléctrico y político ecuatoriano que llegó a ser vicepresidente durante el gobierno de Rafael Correa y de Lenín Moreno de 2013 a 2018. La amistad entre Correa y Glass surgió desde la adolescencia, cuando formaron parte de un grupo de Boy Scouts en Guayaquil, y fue en 2006 cuando, llamado por Correa, inició su carrera política como presidente del Fondo de Solidaridad. Luego ocupó otros puestos como ministro coordinador de sectores estratégicos y ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Terminando el periodo como vicepresidente de Correa, fue elegido para continuar en el cargo, ahora al lado de Lenín Moreno, pero ese mismo año fue retirado de sus funciones debido a que fue condenado a 6 años de prisión, acusado de recibir miles de dólares en pagos que involucraban a Odebrecht, la constructora brasileña que sobornó a funcionarios de una docena de países. La pena de 6 años de reclusión menor ordinaria. 3 años después se le acusó junto a Rafael Correa de recibir más sobornos a cambio de contratos públicos, y ambos fueron condenados a 8 años de cárcel. Correa está prófugo de la justicia ecuatoriana y se encuentra refugiado en Bélgica, y Glass salió en 2022 bajo libertad anticipada, pero luego le fue revocada. En diciembre de 2023, Glass ingresó a la Embajada de México en Ecuador y solicitó asilo político. El gobierno ecuatoriano pidió su captura y meses después fue acusado de mal manejo de recursos públicos. El gobierno de Ecuador solicitó permiso a México para entrar a su embajada y arrestar a Glass, pero le fue negado. Tras comentarios del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que molestaron al actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sobre las elecciones en las que resultó ganador, la policía irrumpió en la embajada y arrestó a Glass. El gobierno mexicano rompió relaciones diplomáticas con Quito, y varios líderes internacionales han condenado el allanamiento porque supone una violación a la Convención de Viena. Mientras tanto, Glass permanece retenido en una prisión de máxima seguridad. Bueno, por supuesto, las lágrimas que brotan por los ojos de todo este malandraje infecto socialistoide, ¿a dónde llevan? Llevan a analizar seriamente la viabilidad de combatir al socialismo con armas convencionales, cuando se entiende, se sabe y se conoce que si algo ha hecho este socialismo del siglo XXI es defecarse en las normas internacionales. Jorge Glass es un delincuente condenado por delitos comunes. Este señor se robó un dinero. Es que aquí pareciera que la gente no investiga a la hora de hablar. Este señor, este raspicuí, este delincuente, se robó un dinero de una colecta donde había dinero que los ecuatorianos habían colectado para la reconstrucción de su país después de un terremoto. O sea, estamos hablando de esa clase de delincuente, de raspicuí, de asaltante, de atracador. A ese atracador convicto, que ya había estado preso, que le dieron una medida de libertad temporal mientras se resolvía el otro juicio, porque ya parece que había cumplido parte de la pena, etcétera, etcétera. Ah, bueno, lo vuelven a condenar, porque aquel tipo tenía como 7 juicios, porque es un malandro, un delincuente, es un ampón. Esto es el AMPA disfrazado de política. El grave problema que tenemos a la hora de combatir al socialismo del siglo XXI es la genuflexión de unos tipos que creen que frente a la delincuencia organizada se pelea con armas políticas. No, amigo, son delincuentes, hay que combatirlo como se combate a los delincuentes. Si el tipo se refugió en una embajada, usted primero me tiene que decir si esa embajada es la embajada de un país serio o es la embajada de un régimen como el narcorrégimen de AMLO. ¿O es que ustedes creen que AMLO es qué? López Obrador, que es un factor de disociación en el concierto de las naciones en América, porque se ha convertido desde su púlpito en un tipo que pretende dictarle a los demás países lo que deben hacer, que se encargó desde su púlpito de presidente, violando cualquier norma de cortesía diplomática, a entrepitear en el proceso electoral argentino,
que se encargó de entrepitear en el proceso electoral brasileño, que se encargó de entrepitear en el proceso electoral ecuatoriano, ahora viene, después de haberse defecado en todas las normas básicas de la diplomacia, ahora viene a enarbolar las normas diplomáticas porque resulta ser que él tenía dentro de la embajada de su país a un delincuente condenado por robarse el dinero de la gente para reconstruir zonas afectadas por un terremoto. Ese es Jorge Glass y ese es López Obrador. ¿Qué hizo Daniel Noboa? Dijo, bueno, ustedes están alegando lo que dice esta convención. Yo tengo aquí también otro artículo. Tú citas ese artículo, yo cito este y vamos a darnos donde nos tenemos que dar. ¿Qué va a hacer México con esto? Van a mandar un comando para rescatar a Jorge Glass. Échenle bola, vaya, y hágalo. Ahora, yo creo que el siguiente paso aquí del gobierno de Daniel Noboa es dejarle claro a Rafael Correa, a Ratael Correa. Ratael no está seguro en Bruselas, ¿oíste? Cuidado cuando te acuestes a dormir. Porque te puede pasar lo que le pasó a Eichmann. Busca quién es Eichmann. Búscalo. ¿Qué andan hablando los cubanos, el gobierno cubano, que condenando este asalto tal? Pero si ustedes formaron parte de invasión, si ustedes invadieron Venezuela, en la invasión de Machurucuto, si ustedes han violado el territorio de otros países, si ustedes mandaron y no mandaron a cualquiera, no, ustedes no entraron a la embajada, ustedes asaltaron países con combatientes entrenados por ustedes para matar ciudadanos. Lo hicieron en Venezuela, lo hicieron en Colombia, lo hicieron en Perú, lo hicieron en Bolivia, lo hicieron en Angola, lo hicieron en el Congo. ¿Hablando de qué, chico? ¿Hablando de qué? ¿Hablando de qué? El sádico este que gobierna en Nicaragua, horrorizado. Pero, mijo, si tú en el año 80 mandaste un comando a Paraguay para asesinar a Somoza, que tenía asilo político en ese país, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Qué quieres? ¿Hablar de historia? Hablamos de historia largamente. ¿Cuántos de ustedes condenaron a Gaddafi cuando Gaddafi se metió en la embajada de Venezuela en el año 87? Porque el régimen de Gaddafi mandó a unos bandoleros a la embajada de Venezuela en Trípoli en el año 87, 88, cuando él tumbó el avión de Lockerbie en Escocia. Venezuela votó en contra del régimen de Gaddafi ante las pruebas irrefutables de que había participado en el asunto y se sumó a la condena contra ese régimen. Y Gaddafi sacó a unos bandoleros a la calle de Trípoli a caerle a palos a las embajadas que habían votado en su contra, entre ellos la embajada venezolana. Lo que pasa es que aquí la gente no sabe de historia, aquí la gente lo que sabe es de cuentos. Y lo que hacen es repetir. No, porque la convención dice, no, porque imagínate, si no se respetan las embajadas, ¿a dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar? No, ¿a dónde llegamos? Estamos en la guerra, amigos. Estamos en una guerra no convencional. Estamos en una guerra donde esta gente no está respetando nada y donde están usando mecanismos no convencionales para hacer el mal. Y como están haciendo el mal, hay que responderles con contundencia. Y si van a mandar a otro chavo del 8, a otra Marimar, a que llore frente a una embajada cuando le saquen a los malandros que tienen allí, que los manden. Que manden a todos los personajes de Chespirito. Que a todos los van a dejar en el piso llorando como se merecen. Ay, no, pero entonces, ¿qué van a hacer? Y entonces, ¿a dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar? Vamos a llegar a escuchar a quien tenemos que escuchar. Al teniente Ojeda, que fue víctima de la acción del régimen criminal chavista, que todavía Boric no le ha dado. Presidente de Chile todavía no le ha dado las condolencias a su familia, pero a las horas de que sacaron un malandro de una embajada, salió Boric a lamentarse. La palabra orientadora del teniente Ronald Ojeda, que nunca debemos olvidar. Nosotros no somos extraterrestres, nosotros no somos seres de otro mundo, nosotros somos un ciudadano venezolano normal, que nuestra condición especial fue estudiar ciencia y artes militares. Esa es nuestra condición. Pero de ahí todos nuestros males, de ahí todos nuestros señalamientos y todas nuestras culpas que tenemos encima. Pero aquí estamos para asumir responsabilidades. Sabemos la responsabilidad de la Fuerza Armada que impera en este momento. Sabemos quiénes son los verdaderos culpables. Pero este no es el punto en este momento. Hago este breve mensaje para decir que 50 días se cumplen del inicio de la huelga de hambre por parte del teniente coronel Marín Chaparro. Al igual que más de 300 presos políticos en este momento, en condiciones deplorables, en condiciones de aislamiento, porque realmente el enemigo potencial está ahí encerrado. No ese enemigo que anda por ahí en las calles, ficticio.
Ese enemigo que anda por ahí bamboleándose y viendo a ver qué beneficio le trae a su casta. Los enemigos reales están encerrados, están siendo torturados, están esperando que mueran. Esos son los enemigos reales que tiene el sistema. El Estado no se ha pronunciado en virtud de la situación que viene mencionado oficial. No se ha mencionado. Está dejando es que lleguen las peores consecuencias. Pero es un ciudadano venezolano. Nosotros no somos extraterrestres, nosotros no somos ciudadanos de otro planeta. Nosotros somos ciudadanos venezolanos. Nuestra única condición especial es que fuimos educados en la ciencia y las artes militares. Que hay una pandilla de delincuentes, jerarcas militares, es verdad, y los conozco y los distingo. Y estamos en la capacidad moral de estar por encima de ellos. Estamos moralmente encima de ellos. Son unos indolentes, son unos falta de bola. Porque en mi vida militar, cuando yo comienzo mi vida militar, me doy cuenta que estoy a órdenes de un servicio criminal. De allí es donde comienza yo a darme cuenta de dónde estaba metido. Cuando uno está en educación militar, en la academia militar, en mi caso, uno no ve eso cuando uno está en un periodo de estudio. Pero cuando ya uno sale al terreno, como oficial, uno se da cuenta de cómo es toda la estructura. Y temprano me di cuenta yo que estaba dentro de una estructura criminal que manejaba bandas criminales y manejaba grupos guerrilleros. Esa es la verdadera historia de la Fuerza Armada en Venezuela. Fuera de Orden fue presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. AMBS Servicios, en Estados Unidos, el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Webfi.net te convierte en propietario de tu sitio web para siempre con un solo pago. Eternity es previsión funeraria, acortando distancias en los momentos difíciles. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve, no te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo, te lo repite, Lara Farías.